Presentamos el despunte de la información nacional e internacional con nuestro director Alan Teferalba. Muy buenos días, amigos oyentes. Ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Recuerden que estamos hoy el pensamiento 880 en Facebook y en YouTube. Si usted no tiene tiempo de ver en la mañana el programa, pues lo puede ver posteriormente en el transcurso del día. El gobierno, las alcaldías han mandado a limpiar los cementerios. Se espera una gran afluencia de personas con motivo del Día de los Santos Difuntos. Es un buen gesto que realmente la afluencia de personas para ir a ver a su deudo ese día se acrecienta en el país. El año escolar está terminando. Pienso que muchas de los que en estos momentos se van a bachillerato estarán entrando a las universidades. Ahora hay más espacio en las universidades con el asunto del cupo y eso es bueno también. La Universidad Casimiro Sotelo va a acoger a muchos alumnos y el valor va a ser módico realmente, porque anteriormente la UCA era demasiado cara, era una universidad para ricos. Hay algo bien interesante aquí que quiero comentárselo. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, luego de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede, informa a nuestro pueblo que se logró un acuerdo para el desplazamiento hacia el Vaticano de los 12 sacerdotes que por distintas causas fueron procesados y que han viajado hacia Roma, Italia. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua no ha agotado recursos para asegurar y defender la paz que tanto atesoramos las familias nicaragüenses, y este acuerdo logrado con la intersección de las altas autoridades de la Iglesia Católica de Nicaragua y en el Vaticano representa la voluntad y el compromiso permanente de encontrar soluciones en reconocimiento y aliento a tanta fe y esperanza que anima siempre a los creyentes nicaragüenses, que somos la mayoría. Los sacerdotes Manuel Salvador García Rodríguez, José Leonardo Urbina Rodríguez, Jaime Iván Montesinos Sauceda, Fernando Israel Zamora Silva, Osman José Amador Guillén, Julio Ricardo Nolori Jiménez, Cristóbal Reinaldo Gadea Velázquez, Álvaro José Toledo Amador, José Iván Centeno III, Pastor Eugenio Rodríguez Benavides, Yesner Cipriano Pineda Meneses, Ramón Angulo Reyes, fueron recibidos en Roma según coordinaciones por personal de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Bueno, hubieron negociaciones, gestiones y se llegó a un buen acuerdo. El comunicado lo dice todo. Es innecesario mayor comentario porque el comunicado lo dice todo. Estados Unidos vetó una resolución en contra de la violencia en la ONU. O sea, además del conflicto que ha dado tanta muerte, el juego político, ¿verdad? El juego político. No lo hicieron ellos o un aliado de ellos, entonces hay que vetarlo, porque ellos tienen voto en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad lo componen las 5 potencias del mundo y otros más.
basta que una de las 5 potencias vete para que no pase cualquier resolución del Consejo de la ONU. Biden dice que no tuvo que ver en ataque, Israel no tuvo que ver en el ataque al hospital donde habrían muerto unas 700 personas. Israel ha anunciado que va a presentar un informe que tiene, porque todo esto lo tienen chequeado desde los satélites, todos los movimientos que están involucrados, digamos, hoy Israel es una potencia, Estados Unidos es una potencia, Irán es una potencia. ¿Qué habría pasado según la tesis planteada y la fotografía y los videos por Israel y que lo va a presentar en la ONU? Uno de los tantos misiles que ellos están disparando hacia Israel habría explotado. Y en esa explosión se produjo, digamos, esta matanza de gente que estaba en el hospital. Mucha gente ha buscado los hospitales allá en la Franja de Gaza por cualquier cosa. Recuerden que ellos no tienen agua ni luz, ni internet tampoco, ¿verdad? Pero hay medios de comunicación de alguna manera y los mismos Estados Unidos e Israel habrían captado una conversación entre dos jefes de Hamas que se referían a la situación esta y que ellos habrían sido los responsables de la explosión del misil ahí. Hay una tercera hipótesis y es que ahí no pasó nada. De todas maneras, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Todo esto fue planificado. Hay ataques a sinagogas en Europa, hay ataques a sinagogas en los Estados Unidos, lo mismo que en América del Sur. Entonces, esto se está volviendo realmente, además de la muerte y la matanza, en un conflicto de tipo religioso. Un conflicto de tipo religioso del cual les hablé el día pasado, que viene desde Abraham, ¿verdad? Viene desde Abraham. Benjamín les va a presentar hoy un reportaje especial casualmente sobre Abraham y sus hijos, el transcurso de la programación de Radio El Pensamiento, para que vayamos entendiendo más qué es lo que está pasando ahí. Eso desde el punto de vista bíblico, pero hay otras razones. Todo este bochinche empieza desde 1948, cuando se proclama el Estado de Israel. Toda esa zona se le consideraba la Palestina, así le habían denominado desde la época de los romanos, ¿verdad? Entonces ahora Palestina la definen como un sector islámico e Israel, digamos, como un sector judío. Y Israel se empezó a colonizar fuertemente a raíz o después de la Segunda Guerra Mundial con la formación del Estado de Israel, porque los judíos pedían estar en su tierra y su historia. Además que tenían mucha fuerza, digamos, con votos en las Naciones Unidas, y Nicaragua fue uno de los primeros 14 países o de los suscriptores del documento para que Israel ingresara a las Naciones Unidas. Por eso en Tel Aviv hay una calle que se llama Nicaragua, ¿verdad? Y le pusieron el nombre de las calles de estos 14 países a las calles de Tel Aviv, que es la capital del Estado de Israel. Dice Biden que Gaza necesita alimentos y electricidad. Algo tiene que haber llegado con Netanyahu cuando se movió el presidente de los Estados Unidos para ir a ver el problema in situ de qué era lo que ahí estaba pasando, y habría logrado pues que Israel va a permitir la entrada desde Egipto de la ayuda humanitaria. Egipto no ha querido permitir la entrada de los palestinos porque ellos tienen miedo que ahí se le metan los terroristas. Biden también le ha pedido a Irán que no lo haga, que no se meta en el asunto, ¿verdad? No lo hagan, dice, no lo hagan, lo repitió 3 veces.
porque sería un incendio en todo el continente a donde están ocurriendo estos acontecimientos. Además de lo que les dije, de que están, digamos, atacando la sinagoga, hay grandes manifestaciones. O sea, todo esto me da la impresión que estaba bien planificado. Están pidiendo también en la ONU, los países que están en contra de Israel, la expulsión de los embajadores de Israel en esos países y el rompimiento de relaciones. Esta señora Úrsula, que es la que agita continuamente la guerra, Úrsula von der Leyen, en el caso de Ucrania, ahora se fue a meter a Israel, y ahí la miramos en un video pegando carreras para irse a un refugio porque estaban tirando misiles desde el lado de Palestina. Ella confirma el ataque a las sinagogas en toda Europa y lamenta el ataque al hospital. Dice también que todo esto constituye una amenaza para el mundo entero. En Europa se ha disparado la inflación y el petróleo va en aumento, ¿verdad? En toda esta sancionadera y amenazas de uno y otro lado, Irán plantea un embargo petrolero a Israel y que no le vendan combustible a los países árabes. Hay una observación que quiero hacer. Yo hago las compras de los supermercados de mi casa. El supermercado La Unión, por lo menos un Córdoba, le sube todos los días a la... Antes tenían ellos un sistema para consultar precios cuando no los ponían. Ya el sistema lo han anulado. Pero, digamos, aquí hay un estado de inflación que en veces lo miro artificial. Y en esto participa activamente los supermercados La Unión que están contribuyendo al empobrecimiento de la gente. Dice también un informe que Biden dice que no se van a quedar sin hacer nada. Es que este Biden estuvo en Israel, como les dije anteriormente, y están pidiendo la liberación de los rehenes como inicio a una negociación. Por otro lado, sobre ese embargo petrolero que está pidiendo Irán, los que surten de petróleo a Israel a través de un gasoducto enorme es Azerbaiyán y lo mismo de Estados Unidos. Irán dice que su entrada en el conflicto es un hecho. Estas son declaraciones del canciller. Pero todo está en dependencia de que Israel decida atacar a donde están los de Hamas, que han hecho grandes túneles ahí. De tal manera que por esos túneles también se trasladaron en ese ataque que hubo a estas colonias israelíes. Dice el presidente chino Xi Jinping, refiriéndose a la solicitud de Irán sobre el embargo a Israel, que estas sanciones no pegan, dice. Y es cierto, y lo vemos en el caso de Rusia, ha diversificado su comercio de tal manera que mientras Europa se está hundiendo por la guerra de Ucrania, Rusia ha logrado mantenerse a flote, diversificando la venta de su petróleo y su gas en el mundo entero. Y como les he explicado en anteriores oportunidades, no le compran a Rusia porque la Van der Leyen y el otro Burrell viven pidiendo sanciones. Se lo venden a la India, se lo venden a Marruecos, se lo venden a China y China les vende el mismo petróleo y el mismo gas a Europa, pero más caro, porque es reventa, ¿verdad? Dice Jordania que la solución no es solo el ataque por tierra a los palestinos, sino una negociación. O sea,
yo miro que el conflicto se ha alargado y seguramente aquí va a haber una negociación y los muertos quedaron. Es la realidad de la vida. El Biden prácticamente fue un fracaso en su vida. Él pensaba reunirse con el príncipe heredero de Arabia Saudita, con el rey de Jordania, con el presidente de la Autoridad Palestina y todos ellos le dijeron que no era conveniente, ¿verdad? Dice este Borrell que otro de los agitadores de la violencia de la Comisión Europea, que jamás se ha opuesto a la paz con Israel y no se puede culpar a Palestina de sus acciones. O sea, tira una de cal y una de arena en esta situación. A este Zelensky que él quería ir a hacer show a Israel, como los shows que ha armado en el Parlamento Europeo, en lo mismo Estados Unidos, en la pedidera de reales que se tiene y la robadera, ¿verdad? Porque él se ha comprado casas en España, su suegra casas en el Mar Negro, casas en Miami y son de millones de dólares. Estados Unidos ha estado dándole seguimiento a todo esto. En algún momento va a pagar toda esa robadera y le ha pedido que destituya a una serie de funcionarios del gobierno de Ucrania. Nos preparamos también aquí en Nicaragua, ya está terminando el año escolar. Van los muchachos realmente a descansar. Y como dije al comienzo de mi conversatorio el día de hoy, la Universidad Casimiro Sotelo va a suplir en mucho la entrada de estudiantes a clases que antes no tenían las mismas posibilidades, aún en la UNAM, ¿verdad? Por el asunto del cupo. Bueno, es todo por hoy y nuestra invitación para mañana a esta misma hora en el Despunte. Más noticias y comentarios en breve momento. Presentamos el despunte de la información nacional e internacional con nuestro director Alan Teferalba.